want to come out of here different than when we came in. A través de tu Espíritu Santo, Through unge your mis Holy labios Spirit in my lips y habla a tu pueblo. and speak to En your el people nombre de Jesucristo. in the name of Christ Amén. Jesus. Amen. Todos decimos, We all say, puede tomar amen. su lugar dándole You may be gracias al Señor. seated, glorifying God. Israel, el pueblo de Dios. Israel, the people of God. Dios ha elegido a este pueblo God has chosen this people. y a través de la historia, cuando se ha desviado, And through the story, when they departed, ha sido tan grande el amor de Dios que los ha reubicado. God's love has been so great that He's brought them back. Esto nos enseña el amor del Padre. This teaches us the love of the Father. Lo mismo sucede con nosotros. The same thing happens to us. Cuando el Señor nos ha elegido por gracia, When God has chosen us by grace, no importa cuánto queramos nosotros movernos de su camino, it doesn't matter how much we deviate from tra- His way, a través de una palabra, through His word, a través de alguna persona, through a person, inclusive a través de eventos físicos. even through physical events. Él nos reacomoda al propósito que tiene para nosotros. He restructures us into the purpose that He has for us. Es grande el amor de Dios. God's love is so Es great. grande el amor de Dios. God's love is so great. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. The book of John, chapter 4, verse 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. It says, you worship what you do not know. El maestro está hablando con una mujer gentil The rabbi is speaking to a Gentile woman que sí adoraba, that she did worship, pero adoraba lo que no sabía. but she worshiped that which she did not know. Es posible adorar, It's possible to worship, pero no tener la luz de a quién estás adorando. but not have the light of who are you worshiping. Nosotros adoramos lo que sabemos, We worship what we know porque la salvación viene de los judíos. because salvation is of the Jews. Judíos, la palabra judío viene de la tribu de Judá. The word Jews comes from the tribe of Judah. El pueblo la nación de Israel fue dividida en dos, The nation of Israel was divided in two, y la parte que permaneció and the part that remained fue la tribu de Judá, was the tribe of Judah. y de ahí vienen los judíos. And from there, the Jews come. Ahora, cuando vino el evangelio, Now, when the gospel came, evangelio significa las buenas nuevas para salvación. gospel means the good news for salvation. Desde a través de el pueblo de Israel Through the people of Israel, nació el Mesías, the Messiah was born. Salvador para Israel The Savior for Israel y para el mundo. and for the world. Y en ese contexto, And in that context, cuando se empezó a expander el mensaje que en Jesús hay salvación, when the message was spread that in Jesus there's salvation, el imperio en ese entonces era Roma. Rome was the emperor. Romanos y católicos son dos cosas diferentes. Romans and Catholics are very different things. Católicos es una religión Catholics is a religion, y los romanos es un imperio and the Romans is an empire en esta parte de la historia. in this part of the story. A su nombre. All glory to God. Ahora vemos una parte de misterio aquí. Now, we do see a part of mystery here. La sede del imperio de Roma está en Roma. So, the seat of the empire of Rome is in Rome. Y el mensaje llegó hasta el centro de Roma. And the message got through the center of Rome Que el crucificado, that the crucified el one, del camino, the one from the way, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, es el Mesías. is the Messiah, Es el Salvador. is the Savior. Ahora el imperio empezó a recibir ese mensaje. Now, the empire started receiving that message. Podríamos leer como la iglesia gentil en Roma. We can talk about the Gentile church in Rome. Y como ellos eran primer potencia mundial en la época, And since they were por ser el world imperio más leaders, poderoso en esa época, it was the most powerful empire of that time. ellos creían
que eran los mejores. They believed that they were the best. No debemos de olvidar We should not forget la humildad humility y de dónde nosotros venimos. and where we come from. Eso sucedió en Estados Unidos. That happened No mucho tiempo atrás. in the United States, En los, not too long en los ago. últimos 5 años, In the last 5 years, la iglesia ha sido sacudida. the church has been shaken. Cuando empezó COVID, iglesias fueron cerradas, When COVID began, churches were closed. fueron sacudidas. They were shaken. Es para probar la fe. It's to prove our faith. Nos creíamos tanto porque teníamos comida en la mesa. We thought we were so much because we had food Nos on the creíamos table. tanto porque teníamos 2 pares de zapatos. And we thought we had so much because we had shoes. Nos creíamos tanto porque teníamos trabajo. And we had a job. Pero cuando ya no pudimos salir de casa, But we could no longer get cuando out ya of no our teníamos home. trabajo, When we didn't have a job cuando no anymore. podíamos pagar la renta, When we couldn't pay the rent. empezamos a clamar a Dios. We began to call out Señor, for yo God. soy tu hijo. Lord, I am your child. Señor, tú conoces mi necesidad. Lord, you know my need. Ese es el clamor que Dios quiere. That's the call out that God wants. Pase lo que pase a través de la economía y la historia, Whatever happens through economy or the debemos history, reconocer we must recognize que de parte de Dios viene nuestra provisión. that provision comes from God. Hay quienes cuando están bien There's some people that when they're okay, no se congregan. they don't congregate. La iglesia en Roma The church in Rome, se habían llenado de orgullo they got very prideful porque eran primer potencia mundial, because they were a very lo más, powerful lo más empire. avanzado en The tecnología, most advanced in technology el they had, ejército más poderoso del tiempo conocido. the most powerful known army of their time. Israel era un pueblo pequeño. Israel was a very small people. Ahí había muerto el Mesías o había sido crucificado The Messiah was crucified, y hablaban en contra de los judíos. and they would speak against the Jews. Entonces el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, So the Apostle Paul, through the Holy trae Spirit, una revelación. brings revelation Escribe en Romanos 11:25, and speaks through them in Romans 11:25. porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. lest you should be wise in your own opinion. Les llama arrogantes He calls them arrogant y habla de un misterio and talks about a mystery, y lo explica. and he explains it. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. That blindness in part has happened to Israel. En parte fueron endurecidos So in part they were blinded. esa generación That generation donde crucificaron a Jesús el Mesías. where they crucified Jesus the Messiah, Donde ellos decían crucifícale. where they said, crucify him. Gritaban crucifícale. They would scream out, Aunque, crucify him. aunque quienes lo crucificaron fueron los soldados romanos. Although who crucified him were the Roman soldiers, Pero los que dieron luz verde fueron los judíos. but the ones that gave the green light were the Jews. Y les está diciendo, aquí hay un misterio. And he's telling them there's some mystery here. El endurecimiento ha acontecido en parte That blindness in part has happened hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. until the fullness of the Gentiles has come in. Una parte del pueblo fue endurecido One part of the people were blinded para que Jesucristo el Mesías fuera ofrecido como sacrificio so that Jesus Christ the Messiah would be offered por as los the pecados del mundo sacrifice entero. for the sin of the world. Entonces, gracias a los que fueron endurecidos, So thanks to those who were blinded or hardened, nosotros fuimos bendecidos. we were blessed. Porque Jesús, el Cordero de Dios, Because Jesus, the perfect Lamb, pagó el pago de nuestros pecados. paid the price of our sins. A su nombre. All glory to him. Fíjate la revelación, dale la gloria a Dios. Look at this revelation. Give glory to God. El endurecimiento fue en parte, The hardening was in part. podemos decir pausa. We can say pause.
Y continúa diciendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. And he continues to say, until the fullness of the Gentiles has come in. Cuando entre la plenitud de los gentiles, When that fullness of the Gentiles come in, se quita la pausa. that pause will be lifted. Y entonces todo Israel es salvo. And all of Israel will be saved. Pero aquí hay una revelación. But there's a revelation here. ¿De qué Israel habla? Which Israel is he talking ¿Y de qué about? gentiles habla? And which Gentiles is he talking about? Porque hay mexicanos que no comen frijoles. Because there's Mexicans that don't eat beans. Esos no son mexicanos. They're not Mexicans. Hay mexicanos que no comen tacos There's Mexicans that don't eat tacos o atole. No comen atole. or they don't eat atole. Llegó aquel allá a México y estaba, what is this, mom? ¿Qué es esto, mami? There's a person that said, ¿Qué es esto, mom? What's this, mom? Se te olvidó el nombre, pero no cómo enfriarlo. You forgot what it's called, but not how to cool it down, huh? Es una perspectiva, un paréntesis. It's a parenthesis, a perspective. Entonces, el judío que será salvo So then the Jew that will be saved es el que espera al Mesías, is the one who saves, el que está en la palabra, who's waiting for the en los Messiah, mandamientos, the one from the en la commandments, oración. the one that's following prayer, No el judío que es homosexual, not the Jew that's a homosexual, no es el judío que es adúltero, not the Jew that's an adulterer. porque la palabra dice que los adúlteros y homosexuales no heredarán el reino de Dios. Because the word says that the adulterers and the homosexuals will not inherit Cuando the habla de kingdom los of God. gentiles, When he talks about the Gentiles, está hablando de los gentiles que esperan it talks about the Gentiles that are waiting la on segunda venida del the Mesías. second coming of the Messiah. Esto es la iglesia This is the church que se ha entregado a Cristo, that has surrendered themselves to que se Christ, alimenta de la palabra, that feeds from the word, tiene una relación con Dios. that has a relationship with God. No está hablando del gentil que es adúltero. It's not talking about the Gentile who's an adulterer. No está hablando del gentil que es idólatra. It's not talking about a Gentile who is an idolater. Está hablando del gentil que espera al Mesías. It's talking about a Gentile that is waiting for that Messiah. A su nombre. All glory to God. El misterio del endurecimiento a Israel. The mystery of that hardening of Israel. Romanos capítulo 11, versículo 7. Romans 11:7. El apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué pues? The apostle Paul asks a question. What then? ¿Israel no alcanzó lo que buscaba? Israel has not obtained what it seeks. Ya entendimos de qué Israel habla, We understand now which Israel he's talking about. del que espera al Mesías, The one that who's waiting del que for the guarda los Messiah, mandamientos, the one that keeps the del commandments, que tiene temor de Dios, the one that has fear of the Lord, del que está orando todos los días. the one that's praying every day. Lo que buscaba no lo alcanzó, What they seek, they did not obtain, mas los escogidos alcanzaron but the elect have obtained it, y los demás fueron endurecidos. and the rest were blinded. Vuelve a hablar de esa pausa. And it talks again about De that esa pause, generación. about that generation. Unos fueron endurecidos Some were blinded, y otros fueron alcanzados and others were reached en esa misma pausa. in that same pause. Pedro Peter era judío was a Jew, y se convirtió en apóstol del Señor. and he became an apostle of Jesus. Natanael Nathanael era judío was a Jew, y le llegó la luz. and the light came Hubo to un him. despertar. There was an awakening. Jesús dijo de él, Jesus said of him, he aquí un verdadero israelita here he is a true Israelite, en quien no hay engaño en su boca. and there is no lies in his mouth. Y él dijo, ¿de dónde me conoces? Where do you know me from? He Cuando said. estabas abajo de la higuera y yo te vi. When you were under the fig tree, I saw you. Él exclamó, And he called out. llegó la luz, The light el came to him. despertar, The awakening. la revelación The revelation de quién era el Señor Jesús. of who the Lord was. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. And he said, my Lord and my God. En la pausa,
In that pause, hubo algunos que fueron despertados. there were some that were Les llegó awakened. la revelación. The revelation came to them. Porque te dije que te vi, creíste. Because I told you that I saw you, you believed? Mayores cosas que estas verás. Greater things than these you will see. La plenitud de los gentiles. The plenitude of the Gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Because I don't want you, brethren, to ignore this mystery. Así todo Israel será salvo. All of Israel will be saved. Como está escrito, The way that it is written. vendrá de Sión el libertador, From Zion the deliverer will come out of Zion. que apartará de Jacob la impiedad. And he will turn away ungodliness from Jacob. Cuando habla de Jacob, When he talks about Jacob, está hablando de Israel. it's talking about Israel. Porque a Jacob se le cambió el nombre. Because Jacob's name was changed De Jacob a príncipe Israel. from Jacob to Prince Israel. He aquí el simbolismo y la revelación. Here is the symbol and the revelation of it. Pablo revela que el endurecimiento de Israel Paul reveals that the hardening of Israel es temporal is temporary y que hay un momento and that there's going to be a time que la pausa es quitada that the pause is lifted y la plenitud de los gentiles entrará. and the plenitude of the Gentiles will Se quitará enter la pausa and the pause will be lifted e Israel será salvo. and Israel will be saved. La fidelidad de Dios. The fidelity of God. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Romans 11 1 through 2. Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? The apostle Paul asks, I say then, has God cast away his people? No olvide el contexto en el que está hablando. Do not forget about the context in which he's speaking. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia gentil en Roma, The apostle Paul is speaking to the Gentile church que in recibió Rome la salvación por gracia, that received salvation through grace, pero estaban ensoberbecidos but they had so much pride al punto de desechar a Israel. to the point where they wanted to reject Y él Israel. está disertando, elaborando. And he is elaborating. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Has God cast away his people? Él mismo contesta, en ninguna manera. And he answers, certainly not. Porque también yo soy israelita, For I also am an Israelite de la descendencia de Abraham, of the seed of Abraham, de la tribu de Benjamín. of the tribe of Benjamin. No ha desechado Dios a su pueblo, God has not cast away his people, al cual desde antes conoció. whom he foreknew. Quiero ponerlo de manera muy sencilla. I want to put this in a simple manner. Si tu hijo o tu hija quebra un vaso, If your child breaks a glass, le llamas la atención, do you call out their attention? le corriges, Do you correct them? pero no deja de ser tu hijo o tu hija. But they don't stop being your child. Un vaso A glass no hace la diferencia does not make the difference de que es tu hijo o es tu hija. of that person being your daughter or Dios ha son. elegido a este pueblo God has chosen y his a través de people, este pueblo bendecir a los gentiles. and through his people bless Y cuando se nos cae the un Gentiles. vaso, And when the glass cuando falls, cometemos un error, when we make a mistake, su amor como padre his love as a para father nosotros es mayor towards us is que un greater vaso que se quebró. than a glass that broke. Diga conmigo, por su gracia, Say with me, by Soy his salvo. grace, I am saved. soy lo que soy, I am who I am. estoy aquí I am here. y me ama el Padre. And the Father loves me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. A veces como pastor me han preguntado sobre a un hijo espiritual. Sometimes as a pastor, they've asked me for a spiritual son Por lo que han hecho. or daughter, for what they've done, Por los vasos que han quebrado. for the glasses that they've broken. Y yo le digo, los hijos son hijos. And I tell them, the children are children. Hay que orar por ellos. We have to pray for Hay que them. bendecirlos. We have to bless them. Sí hay que llamarles la atención. Yes, we do have to correct them. Hay que pararlos en la esquina del cuarto un ratito. We have to put them on timeout for Pero a los bit. hijos no dejan de ser hijos. But the children do not stop being Diga conmigo, your children. Dios bendiga a mis hijos.
Say with me, may Dios God bendiga a mis bless hijos. my children. Amén. La fidelidad de Dios hacia Israel es inquebrantable. The fidelity of God towards Israel is A unbreakable. pesar de un vaso quebrado, No matter if there's a broken glass, Dios mantiene un remanente fiel. God keeps a remnant, a Esto faithful nos enseña a remnant. nosotros sobre el amor del Padre And this teaches us about the love of the y Father las promesas que tiene para and the nosotros, promises that He has for us así como para Israel. and for Israel. El apóstol Pablo hace una disertación The Apostle Paul gives an explanation sobre un árbol about a tree, de olivo. about an olive tree. Más o menos lo explica así. And he explains it this way. A ver, muchachos, aquí está un árbol. Okay, there's a tree, Este árbol tiene raíces. and this tree has roots. Esas raíces están conectadas sobre la tierra, están dispersas. And those roots are all over the place underneath Conectan las land. raíces a un río donde viene agua. And they're connected through a river that brings De esta forth manera, water. este río, este árbol se mantiene verde In that way, this tree y está remains dando fruto green and has porque está en fruit buena tierra because it's a good land y porque hay buena agua. and because there's good water. Salmo 23, Psalms 23. conectados con los ríos de agua viva, Connected through the rivers of living conectados water. con Dios. Connected with God. Y este árbol, And this tree que por cientos y miles de años that for centuries ha permanecido, has remained, viene Dios y quita una rama comes God and takes away y, a branch. y de los árboles silvestres del campo, And from the wild trees toma una rama takes one branch que también allá es cortada. that is also broken. Diga conmigo, cortar. And say with me, cut Esa away. es una elección. That's an election, a choice. Y es conectada a este árbol. And that branch is connected to this tree. Y ahora esta rama And now this branch recibe el agua del río a través de las raíces, receives the water from the river through the roots, todos los nutrientes all the nutrients que bendice a todas las ramas, that bless all the other branches of the tree. bendice a la que fue injertada. It blesses the one that was placed Corre there. ahí la savia, los nutrientes. So all the nutrients run through Y esta that new rama da branch. fruto And this new branch gives forth fruit. que se llama nueva vida en Cristo. That's called new life in Christ. Las cosas viejas pasaron, All things todas son hechas nuevas. are passed away, and now everything is made new. Ahora las promesas también son para nosotros. Now the promises are also El for pacto también us. es para The nosotros. pact is also for us. Somos hijos de Abraham We are children of por la Abraham. conexión. By the connection, Nos conectamos hasta la creación. we are connected even through creation. Entonces el apóstol Pablo So the Apostle Paul les dice más o menos así, muchachos, tells them like this: la rama no se sostiene sola. the branch does not sustain itself. Si desechas el árbol, If you cut the tree, si desechas las raíces, if you cut the roots, no te puedes sostener. you can't sustain yourself. Porque una rama no es árbol, Because a branch is not a tree. es un injerto, una conexión. It's a connection. It's Romanos been capítulo inserted. 11, versículo 17. Está en la Biblia. Romans 11, verse 17. It's in the Bible. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, And if some of the branches were broken off, y tú siendo olivo silvestre, and you being a wild olive tree has sido injertado en lugar de ellas, were grafted in among them, y has sido hecho participante de la raíz and with them became a partaker of the root y de la rica savia del olivo. and fatness of the olive tree. El apóstol Pablo utiliza la metáfora del olivo
para describir The cómo los Apostle Paul- gentiles, The Apostle Paul uses the metaphor of the olive to describe how the Gentiles, a través de la fe en Cristo, through faith in Christ, conectados a través de la fe en Cristo, connected through the faith son in Christ, injertados en la promesa de Dios. they're grafted into the promises of God. Esto nos enseña la unidad This teaches us unity en la diversidad del pueblo de in Dios. the diversity of the people of God. Aquí tenemos un pueblo, We have one people, el pueblo de Israel, the people of Israel, una rama, and then there's a branch, el mundo entero. the whole world. Ponga mucho cuidado a esta revelación, Pay attention to this revelation, porque el hombre de la fe del otro lado de la frontera, because the man of faith on the other side of el hombre de la fe del otro lado de la frontera the man of faith on the other side es mi hermano. is my brother. Tiene diferente bandera que la mía, He has a different flag than es mi mine, hermano but he's still my brother por la fe. by faith. De la segunda o tercera frontera, From the second or third sea hacia area, el sur o hacia el norte, it could be from the north or the south. el que es de la fe, The one who is of the faith, por la fe, by faith, es mi hermano. is my brother. No te dejes llevar por las noticias Do not let the news take que mueven you odio. that move hate. Debemos de recordar We must remember que dice la palabra de Dios que de toda nación, that the word of God says that de from toda all, nación, from all nations, de toda tribu from all y tribes, de toda lengua, and all languages, Él ha elegido he has chosen gentiles por la fe Gentiles by faith para ser conectados al árbol. to be connected to that tree. Si estoy siendo claro, levánteme su mano. Clear, lift up your hand. Dele la gloria a Dios. Give glory to God. Diga conmigo, Dios es un Dios de diversidad. God is a God of diversity. No se confunda. Don't get confused. Diversidad cultural, Cultural diversity, idioma, language, bandera. and flag. No está hablando de diversidad de pecado. I'm not talking about diversity of sin. Está hablando seleccionados. It's talking about the Apartados selected, the ones that are placed apart por la fe. by faith. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. God still remains the people Y su of God. historia es un testimonio de la gracia And Israel's story is a story of grace y de la fidelidad divina. and of divine fidelity. Concluyo con esto. And I close with this. La invitación es a no ser arrogantes, The invitation is not to sino boast, reconocer nuestra necesidad but to recognize our need de la misericordia de of Dios. God's mercy. Al entender los principios, When we understand the principles, podemos valorar la obra de Cristo we can value the work of y Christ vivir en unidad, and we can live in unity, esperando con esperanza hoping with hope la plenitud the plenitude del plan de Dios of God's plan. para su pueblo. Saludos y bendiciones, soy el pastor Ábrego de Iglesia de Reino. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y edificado. Por lo tanto, quiero invitarte a uno de nuestros servicios domingos y jueves. Domingos 10 de la mañana, los jueves a las 7. Estamos ubicados en el corazón de Salinas, en el 61 al norte de la Summer Road. Salinas, California, 93905. También puedes seguirnos en Facebook, en Iglesia de Reino. Aquí hay un lugar para ti. Bendiciones.